Déjeme saludar a nuestro primer invitado el día de hoy, don Guillermo Barba, es experto en economía, finanzas y mercados de metales, oro y plata, licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, tiene máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España, analista crítico de las condiciones económico-financieras y geopolíticas del mundo, columnista de ADN 40 Televisión, y le agradezco que nos tome la llamada para hablar con nosotros sin censura de la situación económica y lo que se podría venir con esta guerra comercial con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea por las idioteces, permítame la expresión, de Donald Trump. Don Guillermo, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días. Buenos días a todos los paisanos por allá. Pues mira, lo que podemos esperar es un juego de perder. Como en todas las guerras, todas las partes pierden, hay bajas de ambos lados. Es falso que en una guerra alguien necesariamente salga triunfador, y menos en una guerra comercial. En una guerra comercial definitivamente no hay vencedores. Siempre hay vencidos de ambos lados. ¿Y sabes qué es lo peor, Vicente? Que los vencidos, los caídos, por así decirlo, no son gente que tenga que ver con el conflicto en sí, sino los que quedan en medio de esta guerra comercial. Somos nosotros los consumidores de ambos lados de la frontera. ¿Por qué razón? Mira, Donald Trump, que es el gobierno, pone aranceles, en este caso al acero y al aluminio, 25% al acero, 25% al aluminio. Por cierto, es una tontería totalmente, porque Estados Unidos tiene un superávit comercial con México en estas dos mercancías, en acero y en aluminio, lo cual hace ridículo, pero bueno, pone aranceles a la importación desde México de acero y aluminio, y México trata de desquitarse, entre comillas, el gobierno de México, imponiendo aranceles a una serie de 200 productos que nada tienen que ver con el acero y el aluminio, que van desde la carne de cerdo, el whisky de Tennessee, arándanos, barcos de motor, muebles de metal, lámparas, aluminio, ventiladores, manzanas, etcétera, quesos. No tiene nada que dices, oye, ¿cómo te puedes desquitar diciendo que vas a poner aranceles a 200 productos que no tienen nada que ver con el acero y el aluminio, cuando el que va a pagar por eso es el consumidor nacional, es el mexicano que quiere comprar porque se le da la gana, porque lo prefiere, porque le gusta, por lo que sea, quiere comprar whisky, quiere comprar queso a un distribuidor estadounidense, pues ahora le va a salir más caro, porque los impuestos van entre el 5 y el 25%, es decir, más caro. ¿Y quién es el que se embolsa ese dinero? Pues el gobierno. Por eso es que en esta guerra comercial los que menos tienen prisa por solucionarla son los gobernantes, y nosotros los consumidores tenemos que hacer presión para decir, oigan, espérense, que los que estamos pagando los platos rotos somos nosotros, y ustedes se quedan con ese dinero, y pues no se vale, ¿no? Porque nosotros nos encarecen la vida en un momento en el que en México estamos buscando que haya menor inflación. Venimos del año pasado y hace unos meses en la inflación más alta desde la crisis de 2008-2009, y pues queremos menos inflación, queremos Guillermo, que bajen los precios. Guillermo, disculpa que con todo el sarcasmo del mundo te interrumpa y te diga, pero no te preocupes, pues dice Peña Nieto que nuestra economía en México está... va a viento en popa, y que se han creado empleos, y que no, que es una chulada. Pues hace unos días lo escuchamos al presidente Enrique Peña Nieto. O sea que me quiero imaginar que con esa economía que nos pinta Peña Nieto, el mexicano de a pie le puede hacer frente a cualquier guerra. Sí, pero sencillamente no es así. Bien lo dices. Una cosa es que no estemos técnicamente en una crisis económica. Recordemos que crisis, lo que se puede decir como tal, vivimos, ya lo decía yo, en 2008-2009, donde tenemos un tipo de cambio que se dispara de manera abrupta, la inflación se dispara también, donde sobre todo lo más importante, el Producto Interno Bruto se cae, hay una recesión, cae la producción en vez de aumentar, como debe de ser siempre, pues, disminuye la producción. O sea, si vamos a estos indicadores, claro que México no está en crisis económica, sin embargo está creciendo a tasas muy mediocres, eso es muy distinto, y claro, no es digno de presumir. O sea, claro que es mejor en un examen de una escala de 0 a 10, es mejor sacar 6 que sacar 5, pero no quiere decir que sacaste 10. O sea, si estás sacando 6 en un examen, pues bueno, pasaste, como decimos nosotros, de panzazo, ¿no? Pero no quiere decir tampoco que seas un genio o que la economía vaya muy bien. No, la economía está marchando a un paso mediocre,
objetivamente México no está en una situación de crisis económica, no lo está por los distintos indicadores que hay. Sin embargo, sí podemos decir que hay riesgos a la economía muy claros que tienen que ver también con esta guerra comercial. ¿Por qué? Porque en mi opinión, Donald Trump lo que está utilizando esta guerra de aranceles, lo está utilizando solamente para forzarnos a sentarnos en la mesa y aceptar sus términos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y te digo una cosa, es mejor tener un tratado que no tenerlo. Desgraciadamente estamos en esta negociación porque Trump, nos guste o no, con todas sus tonterías o no, es un hombre muy poderoso y no va a ceder terreno. Ya pintó su raya, ya dijo, hasta aquí voy a ceder. Sí han cedido algunas demandas, pero Donald Trump ya pintó su raya. Entonces ahora ha dicho, o aceptan los términos o que les cancelo el tratado. Y te digo una cosa, desgraciadamente para la economía de México lo que nos conviene es ceder un poco más. En esto también el gobierno parece que también pintó su raya y está mostrándose reacio, no quiere ya ceder más a más porque piensa que afectaría la economía de México, pero te repito, si realmente lo que quiere el gobierno es que no se afecte la economía, habría que ceder un poco más a las exigencias de Trump y de las negociadoras estadounidenses, porque de lo contrario, ya se vio con los aranceles, Trump está dispuesto a cancelar el tratado, y entonces si nos cancelan el tratado, entonces sí mucho cuidado, porque la economía mexicana pronostico que se iría, ahí sí, a una crisis y una recesión, gane quien gane las elecciones, gane López Obrador, gane Anaya o gane Mid, gane quien sea, va a haber una recesión si se cancela el Tratado de Libre Comercio y a nadie le conviene. Entonces, más vale, como se dice también, un mal arreglo que un buen juicio. En este caso, más vale un mal tratado que un no tratado. Y pues hay que ser muy objetivos, o cedemos o todos nos cancela el tratado y entonces sí, pues mejor nos agarramos porque así empezaría una crisis muy fuerte. Para cerrar, Guillermo, ya que mencionas los candidatos y el proceso electoral, mucho se ha hablado de la preocupación por cuestiones financieras y económicas de que gane López Obrador y lo han pintado como un peligro para México. ¿Podrías compartir con nosotros tu visión, tu idea, tu análisis de cómo ves a un López Obrador llegando a la presidencia? Porque ya no te pregunto ni de mí ni de Anaya, porque ya gobernó el PAN, ya gobierna el PRI, pero un López Obrador llegando a la presidencia, ¿cómo lo entiende Guillermo Barba, experto en economía? Pues mira, es un riesgo, yo lo que lo diría es un riesgo. En economía el riesgo siempre está presente. Cuando me dicen, no me preguntan, ¿cómo sería el gobierno de López Obrador? ¿Realmente sería desastroso para la economía? Siempre les contesto, depende. Recordemos que, por ejemplo, Enrique Peña Nieto empezó su gobierno diciendo también que no iba a haber déficit, que no iba a haber aumento de la deuda, y de hecho así empezó, intentando no expandiendo la deuda demasiado, teniendo un déficit controlado, y así empezó. El gobierno de Peña Nieto, económicamente y financieramente hablando, se fue al traste en 2013, cuando empezó, incluso escribió un artículo en Forbes, por aquel entonces, donde decía que la montaña de deuda de México iba a empezar a crecer, y exactamente es lo que pasó. Entonces, ¿por qué ocurrió esto? Porque aumentó el gasto, empezó a derrochar dinero, cayó la inversión, empezó a gastarse dinero en gasto corriente y demás. ¿Qué va a pasar con López Obrador? Depende de lo que haga, porque lo que ha prometido es mucho dinero, en el sentido de apoyar con becas, ha dicho más vale becarios y no sicarios, apoyar a los ninis, la gente que no tiene empleo ni está estudiando, apoyos para becas para los estudiantes de menores recursos, apoyo para madres solteras, para los adultos mayores y demás. Todo esto, este tipo de apoyos está muy bien si quieren, pero las cuentas no me cuadran, porque López Obrador dice que los recursos saldrán de que ya no se va a robar ese dinero. Sin embargo, incluso si supusiéramos que no se robara un solo peso, tendría que recortarse dinero de algunas dependencias para poder darlo a otros rubros sociales, como los que ya mencioné. Entonces sí tendría que haber un recorte de gasto en algunas dependencias, y eso, te lo digo honestamente, no creo que lo haga López Obrador, por lo cual a alguien le va a quedar mal. Si López Obrador realmente cumple su promesa de no aumentar el déficit, no aumentar la deuda y no aumentar los impuestos, entonces le va a quedar mal a muchos de los que ahora le están prometiendo beneficios sociales, porque no va a haber dinero que alcance. La cobija es pequeña y no alcanza para tapar a todos. Entonces, si en cambio no recorta el presupuesto y va por aumentar el gasto social
a alguien le va a quedar mal, porque entonces tendrá que aumentar el déficit, tendrá que aumentar la deuda y tendrá que aumentar los impuestos. Entonces, como te digo, en algún momento, yo entiendo perfectamente que estamos en periodo electoral y un candidato de cualquier partido siempre quiere quedar bien con todos, pero la realidad es que a la hora de ejercer el poder de gobierno siempre tiene que quedar bien con unos y queda mal con otros. Entonces, si dependerá de lo que decida López Obrador. Si López Obrador, como Peña Nieto, comete el error de expandir el gasto, de endeudar al país, a pesar de que haya prometido que no lo va a hacer, entonces sí, cuidado, porque estamos en las finanzas públicas, Peña Nieto las deja endebles y no da mucho a la economía para aguantar más gasto y endeudamiento. Entonces, y además, si le ponemos la agravante de que ya te mencionaba hace un momento en el comentario anterior del Tratado de Libre Comercio, pues entonces podríamos enfrentar México una tormenta perfecta. Imagínate que López Obrador se va por las malas decisiones económicas, vamos a suponerlo, y que el Tratado de Libre Comercio es cancelado por Trump. Entonces, la tormenta perfecta para la economía mexicana. Y entonces, ahí sí, cuidado, porque en los momentos de crisis es cuando los gobiernos suelen tomar las peores decisiones. Entonces, sí es un riesgo definitivamente, pero ojalá, digo, uno no puede adivinar el futuro, ojalá que me equivoque y ojalá que López Obrador, que también estoy convencido que va a ganar, ojalá que no tome las peores decisiones económicas, porque si las hace, entonces sí, si esto les parecía crisis, lo que estamos viendo ahora, pues va a ser un día de campo comparado con lo que vamos a vivir si se toman malas decisiones económicas y se juntan con una coyuntura adversa a nivel internacional. Te agradezco por el análisis, Guillermo Barba, experto en economía, y estamos al pendiente para seguir hablando sin censura. Encantado, claro que sí, gracias, saludos. Gracias, Guillermo Barba, experto en economía, le decía, hablando con nosotros desde la Ciudad de México.